Gracia y paz con ustedes. Mi nombre es Karina Reyes y en esta ocasión les he traído una nueva enseñanza que se titula ¿Qué es nacer de nuevo según las palabras de Jesús? Dice Juan 3:3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Esta enseñanza es para explicar qué significa eso de nacer de nuevo, porque estoy segura que algunos todavía no la han comprendido y también estoy segura que otros sí ya la comprendieron, como yo, porque ya pasamos por esto y lo hemos entendido y comprendido, que si me hubieran leído esto antes de yo creer y aceptar a Cristo o de ser salva por Él, no lo hubiera entendido, como le pasó a Nicodemo. Nicodemo era un principal de los fariseos, o sea, era una persona importante entre los judíos. Él era maestro, porque Jesús le nombró así. Lo importante es lo que ellos hablaron. Nicodemo fue a buscar a Jesús por la noche. Me pregunto por qué fue de noche, porque con eso de que en ese tiempo pues era muy peligroso andar en la oscuridad, ¿no? Entonces, ¿por qué habrá ido de noche a buscarlo? La única razón que yo creo que él fue a buscarlo de noche es porque no quería que nadie lo viera, que fue a buscar a Jesús. Porque si era uno de los principales de los fariseos y eran los que estaban en contra de Jesús, claro, no todos, algunos o la mayoría, no se sabe. Por eso me imagino fue de noche, para que no lo vieran en secreto y no le fueran a reclamar después. Había fariseos entre ellos mismos que creían en Jesús y se admiraban y estaban de acuerdo con lo que él hablaba, pero no decían nada, se callaban, porque si se oponían, podían morir también. Y ya hay un versículo que lo comprueba. Y este versículo es Juan 12, 41, 42. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Se dan cuenta? Muchos creían en Jesús, pero tenían miedo de hablar, tenían temor, porque en ese tiempo no había derechos humanos, no existían los derechos humanos, no había libertad de expresión y pues la gente no podía hacer o decir algo porque la podían pues hasta matar. Nicodemo fue a buscar a Jesús para hablar con él, porque seguramente se sentía intrigado, atraído, admirado de las maravillas que hacía Jesús. Y no solo él, sino que otros más detrás de Nicodemo, porque él no habla solo por él habla por otros que estaban igual, porque él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él quería entender, creer sobre la verdad de Dios y Jesús. Y como Jesús de inmediato se dio cuenta de lo que deseaba saber, su corazón, Jesús le respondió lo que él necesitaba entender, quizás cómo llegar al cielo. Jesús fue directo al grano y le dijo, Juan 3, 3, 4, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y quizás Nicodemo se quedó pensando, sorprendido de lo que le dijo Jesús. Y Nicodemo le preguntó, ¿nacer de nuevo? ¿Pero cómo es eso? ¿Acaso puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre? Pero por supuesto eso es imposible, porque no es de esa forma. Así venimos todos al mundo, de un nacimiento natural. Él no habla de esa clase de nacimiento. Él habla del nacimiento espiritual. Sí, porque lo que importa es la vida espiritual, no la vida terrenal. Sí, porque la vida terrenal es efímera, pasajera, no dura nada. En cambio, la vida espiritual es eterna. Dice primero Juan 5:11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Pero mucha gente esto no lo sabe, ni lo entienden, y algunos ni lo creen, y a otros ni les interesa. Piensan que esta vida en la tierra es la única que existe, la que vale según ellos, que ya no habrá más vida. Pero ¿cómo pueden pensar así?
piensan así porque no leen la Biblia. Ellos mismos imaginan lo que quieren o se dejan llevar por lo que otros les dicen y sacan sus propias conclusiones. Pero en la Biblia están las respuestas a todas las interrogantes, porque solo en ella está la verdad y la única, la verdad de Dios, escrita en la Biblia. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. ¿Buscan refugio a dónde? Pues en la palabra de Dios. Ahora, si usted no cree ni en su palabra, entonces, ¿en qué cree? ¿En usted mismo? ¿Acaso tiene poderes? ¿O cree en otros que son mortales igual que usted y que tienen sus propios problemas también y están tratando de solucionarlo y no lo logran? Y si lo logran, pero después les viene otro y otro problema, a ver si salen de ese. Y no buscan a Dios ni a Jesús. No pueden hacer nada, ni por usted, ni por ellos mismos. Nadie puede salvar a otro, ni salvarse a sí mismo. Entonces usted está perdida o perdido. Sí, porque no creen nada, no saben nada, no entienden nada. ¿Por qué les pasa lo que les pasa? ¿O por qué les pasan estas cosas? No saben dónde están parados y no saben para dónde van. No entienden la vida porque no entienden a Dios y no creen en su Hijo. Y esto se debe a que no leen su palabra, ni le escuchan. Y en vez de escuchar la palabra, escuchan a otros que están bien equivocados, que no tienen la verdad, porque la única verdad está en la palabra de Dios. Dice Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Primera de Juan 5:11 dice también, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. ¿A dónde más va usted a encontrar vida eterna? ¿A dónde más va usted a escuchar que le ofrezcan vida eterna? En ningún lugar. Ningún otro Dios ofrece vida eterna como lo ofrece nuestro Dios, nuestro Creador, el Dios del universo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es nuestro Dios verdadero y Él es el único que nos ofrece vida eterna. ¿Se da cuenta? También dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está nuestro futuro. ¿Cuál futuro? La vida eterna en el cielo. Ese es nuestro futuro y es el que importa. Por eso dice el versículo Mateo 6:19-20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero las personas lo que más tienen y lo que más buscan son los tesoros de esta tierra, para satisfacer sus necesidades y deseos, para poseer toda clase de bienes y títulos. Y creen que teniéndolo todo estarán seguros y felices. Y no digo que esté mal, no, al contrario, está muy bien. Pero se olvidan de Dios. Ya no lo necesitan, porque ya tienen todo lo que querían. Dice otro versículo con relación a esto. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También dice Mateo 16:25-26, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Pero cuando ya lo tienen todo, se dan cuenta que no son felices. No se sienten seguros ni satisfechos con todo lo que tienen. Sienten que algo les falta, pero no saben qué es. Seguramente se dan cuenta que hay personas que teniéndolo todo, se han suicidado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso de que teniéndolo todo, rico, millonario, y aún así se matan? ¿Por qué? Porque le falta Cristo en su corazón. Nunca lo supieron. Nadie les habló de Él. O nunca creyeron en Él y se perdieron en las tinieblas. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tengamos riqueza o no tengamos, somos felices porque lo tenemos a Él. Porque Él es el que nos llena, nos da paz, nos da amor, nos protege, nos aconseja, nos acompaña, nos provee también. Claro que sí. Él nos provee, nos bendice, nos prospera también. Y por supuesto, también nos corrige. Y con Él basta para ser felices. En esta vida terrenal estaremos un corto tiempo, bien corto, comparado con la vida en el cielo, que es eterna. Compárenla, no hay comparación. Llegará un momento en que estando allí ni nos acordaremos de esta vida terrenal, porque ya habrá pasado mucho tiempo en el cielo, como es eterno. Sí, porque tenemos un alma y el alma es eterna. ¿Y por qué es eterna? Pues para vivir la vida eterna junto con Dios en su cielo. Por eso Él la hizo eterna, porque nos hizo como a Él, para vivir la vida eterna juntos. Y como Dios es eterno, Él está vivo, es un ser vivo y eterno. O sea, Él vive para siempre. Él no está muerto, Él es un Dios vivo. Así como nosotros estamos vivos aquí en esta tierra, así está Él, vivo. Pero Él está transformado espiritualmente, lleno de su gloria y poder. Y cuando nosotros muramos, seremos también transformados para vivir en el cielo eternamente. Por eso dice el versículo, Marcos 12:27, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados, dice la versión de la Biblia de las Américas. Por eso Jesucristo tuvo que morir para resucitar. O sea, volvió a la vida. Se levantó de entre los muertos. Por eso Él está vivo. Y ascendió, subió a los cielos. Fue transformado espiritualmente. Y está sentado junto al Padre. Porque ellos están vivos. Y por esa razón nosotros también tenemos que morir para resucitar en el día postrero, a menos que nos arrebate ahorita Jesús, e irnos al cielo y vivir la eternidad junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es por eso que debemos luchar en esta tierra para lograr ese destino, permaneciendo y perseverando en Cristo. Por eso es que el alma nunca muere, es eterna, igual que Dios tiene su propia alma también, porque acuérdense que Él nos hizo a imagen y semejanza a Él, físicamente y con personalidad, sentimientos y emociones, para vivir la vida eterna. Qué bueno es Dios, todo lo ha hecho perfecto, su poder no tiene límites. Dice Génesis 1:27, así que Dios creó al ser humano, a su imagen y semejanza creó al varón y a la mujer. Seguramente usted pensará, se escucha fantástico todo, pero no, hay pruebas en la Biblia y también en nuestra vida actual de las manifestaciones de Dios, de sus milagros y su poder. Ahora, si usted no cree, como le dijo a Nicodemo, si no crees en las cosas que pasan en la tierra, menos creerás en las celestiales. Así le dijo. En mi caso, por ejemplo, yo siempre he creído en Dios, en su Hijo Jesucristo desde que yo era adolescente. Y me he comunicado con Él, aunque no recibiera respuesta. Pero yo me comunicaba con Él. Pero luego Dios se manifiesta.
en los que creen en Él. En los que no creen, no se puede manifestar. Dice Juan 20, bienaventurados los que no ven y creen. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es nacer en el Espíritu. Eso es que Dios te da un nuevo espíritu, un nuevo corazón, te renueva, te restaura. Has nacido de nuevo. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando nacemos de la madre, nacemos con un espíritu que Dios da. Pero ¿qué pasa? Que ese espíritu y ese corazón está contaminado, sucio, de pecado, por todo este tiempo que ha pasado y hemos vivido en esta tierra, porque hemos pasado toda clase de situaciones que han afectado nuestro espíritu y nuestro corazón. Alegrías, tristezas, angustias, sufrimientos, pérdida, enojos, iras, resentimientos, odio, enfermedades, etc. Y eso ha malogrado nuestro espíritu y nuestro corazón, convirtiéndolo en un corazón de piedra. Ya no sentimos, nos hemos deshumanizado, nos hemos vuelto duros de corazón, insensibles, y así ya no se puede vivir, porque llegamos a un punto que ya no sentimos lástima ni compasión por los demás. Ya no nos importa nada ni nadie, ya ni llorar podemos. Nos hemos endurecido de corazón. Por eso dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Imagínense, si del corazón sale todo lo bueno, pero ¿qué pasa si ese corazón está lleno de tantos sentimientos negativos, de tanto pecado? Está más lleno de pecado y de dolor y de enojo que de bondad. ¿Qué va a pasar entonces con esos corazones llenos de odio? Realmente así no se puede vivir. Imagínense qué puede pasar entre todos nosotros estando así. Que nos vamos a matar unos con otros. Y entonces se va a acabar la humanidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué debemos de evitar todos esos sentimientos y emociones negativas? Porque nos hacen mucho daño. Y nos enferman. Nos matan. ¿Y cómo es que siendo creación de Dios, todos nosotros, es posible que nos convirtamos en seres despreciables y miserables? Por culpa del pecado y del enemigo que nos acosa constantemente, que nos tienta. Por eso Dios nos da un espíritu nuevo y un nuevo corazón limpio y puro. Así como cuando nacimos de nuestra madre y éramos bebé, ¿cómo estábamos? Santos, puros, inocentes, sin pecado. Si hubiéramos muerto cuando éramos bebé, recién nacido, no vamos directo al cielo, no tenemos ningún pecado. Con la misma pureza e inocencia que venimos, con la misma nos vamos. Pero alguien dirá por ahí, pero nació con el pecado original que heredamos de nuestros padres. Lo digo porque lo escuché por ahí. No quiero decirlo, pero realmente somos malos. Porque hasta a un bebé queremos mandarlo al infierno. Sí, porque discuten sobre eso. Eso no se debería de discutir. Sí, porque el bebé ni cuenta se da, no sabe nada, ni es consciente de nada, ni defenderse puede. Y aún así lo queremos mandar al infierno. Porque el ser humano se inclina más por la maldad y Dios exige bondad y piedad, más que sacrificio. Así dice el versículo Mateo 9:13. Entonces, ¿qué pasa si ese bebé no muere? Bueno, entonces ese bebé seguirá creciendo, viviendo, desarrollándose, experimentando situaciones de la vida, positivas y negativas. Así le llaman ahora al pecado. Pero unas afectarán más que otras. Y a medida que vamos creciendo y experimentando, así nos vamos llenando de pecado, según nuestra conciencia y concupiscencia. Ese mismo pecado, si no lo resolvemos tarde o temprano, nos matará
de cualquier forma, un accidente, una enfermedad o un desastre. Sí, porque el pecado es muerte, dice el versículo. Mateo 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Recuerdo que cuando yo estaba recién convertida, Dios me hizo notar algo. Y es que un día yo estaba sentada y de repente me levanté. Cuando hice ese movimiento, sentí como una bola dura que rebotaba dentro de mi pecho. Y entonces ahí me di cuenta que Dios me estaba diciendo que tengo duro mi corazón, o que lo tenía duro en ese momento. Entonces yo dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo le pedí a Dios, dime, Señor, ¿qué tengo que hacer para que me conviertas este corazón en carne? ¿Por qué sentí eso, Señor? ¿Qué me quieres decir? ¿Que todavía tengo mi corazón como una piedra? Dime, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién tengo que perdonar que no he perdonado? ¿O qué tengo que hacer para que mi corazón termine de sanarse? Eso fue lo que yo le dije a Dios. De esa manera Dios te revela las cosas. De esa manera Dios te hace ver las cosas para que entiendas. Entonces, cuando sucede estos cambios que Dios hace en nosotros, pasan, pero no vemos nada, porque todo se da en el plano espiritual o en la dimensión espiritual. Por eso dice Jesús, Juan 3:8 dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aunque no vemos nada ni oigamos nada, sí podemos sentir el cambio en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma y espíritu, que algo ha pasado, porque nos sentimos diferentes. Dios puede hacer esos cambios en nosotros, porque Él nos hizo. Él es poderoso. Él sabe cómo nos hizo. Para Él no hay nada imposible, pero para los hombres no todo es posible. A lo largo de la Biblia podemos ver esos cambios de espíritu que Dios hace con las personas. Podemos ver el ejemplo en Saúl, antes de morir. Dios envió espíritu malo a Saúl por su desobediencia y rebeldía. Esto está en 1 Samuel 16:14. Ahora hablaremos del nacimiento del agua. ¿Cómo es nacer del agua? Nacer del agua se refiere al bautismo, palabra que proviene del griego baptizo, y que significa, según el diccionario, sumergir en agua, o lavamiento con agua, e inmersión. ¿Para qué es el bautismo? Para que después de arrepentirnos nos sumerjamos en el agua y recibamos al Espíritu Santo para que more en nuestro corazón. Y también nos termine de limpiar de todo pecado. Y al salir del agua salimos como nuevas personas, así como Jesús, cuando se bautizó, recibió al Espíritu Santo en forma de paloma, siendo esto la confirmación de tu fe en Cristo Jesús, de que crees en Él, lo aceptas y lo reconoces como tu Señor y Salvador, que Él es todo para ti y que sin Él no eres nada, y lo obedeces. Y este acto del bautizo simboliza esa entrega a Él y la unión con Él a través del Espíritu Santo. Gálatas 3:26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados se han revestido de Cristo. Y de esta manera empiezas una nueva vida en Cristo Jesús y el Espíritu Santo que te guía. Vives para Él, trabajas para Él, lo imitas, te olvidas de ti mismo y lo sigues y confías en Él. Dice Gálatas 2:20 con relación a esto que les acabo de decir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y entonces el Señor Jesucristo te da un regalo al Espíritu Santo y los dones del Espíritu, porque es en este acto del bautizo que el Espíritu Santo entra a morar en tu corazón. Jesús te dota o te equipa con armas espirituales para poder vivir la vida espiritual. Y siendo de esta manera espirituales y limpios, es que podremos entrar al reino de los cielos, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, somos carne y espíritu. Militamos en la carne y en el espíritu. ¿Por qué militamos? Porque también Jesús nos ha hecho soldados o guerreros espirituales del reino de los cielos. ¿Qué te parece? Dice 2 Timoteo 2:4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Para qué tenemos que luchar? Para luchar contra las acechanzas del diablo. Sí, porque Dios y sus hijos, que somos nosotros, tenemos un enemigo invisible que no descansa para destruir las obras de Dios y a los hijos de Dios. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestra armadura no es como las conocemos en esta tierra. Nuestra armadura es espiritual. Pero este es otro tema para hablar. Y ustedes dirán, entonces con todo esto, si yo sigo aquí en esta tierra rodeada de tanta maldad, de tanto pecado, porque no todos han nacido de nuevo, no todos han encontrado a Cristo, no todos están llenos del Espíritu Santo, muchos, la mayoría, porque los salvados son pocos y los perdidos son muchos, e ignoran esto, y están envueltos en sus delitos y pecados, es decir, pecando delante de Dios. Son rebeldes, necios, insensatos, desobedientes. Entonces, nosotros nos contaminaremos otra vez y nos llenaremos de pecado otra vez. Bueno, eso sería en caso que tú lo permitas. De lo contrario, si permanecemos en Cristo y nos arrepentimos y confesamos a Él nuestro pecado diariamente, siempre nos perdonará. Él nos protegerá, nos limpiará, nos sanará de todo pecado. Y además de eso, la diferencia es que nosotros ya sabemos la verdad de Dios. Porque como dice su palabra, la verdad me hará libre. Antes no sabíamos nada. Estábamos perdidos como están los demás. Pero ya no más. Ahora estamos llenos del Espíritu Santo. Él nos conduce, nos guía, nos habla, nos enseña, nos avisa, nos advierte de lo que pasa a nuestro alrededor. Nos corrige, nos redarguye de pecado y obedecemos. Y si no obedecemos, también estamos conscientes que seremos castigados en menor o mayor grado dependiendo. Entonces, esto quiere decir que si usted está consciente que no ha nacido de nuevo, entonces usted no podrá entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo todavía. Porque seguramente Dios lo tiene a prueba. Y mientras usted no pase esas pruebas, usted no estará lista o listo para recibir al Espíritu Santo. No podrá nacer de nuevo, a menos que usted crea en Jesús, le pida perdón a Él y se arrepienta de todo corazón y lo acepte como su Señor y Salvador, obedeciendo, confiando y siguiéndolo a Él. Entonces usted será salvo, nacerá de nuevo y Dios le dará al Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Y tendrá el derecho de entrar al reino de los cielos de Dios. ¿Qué pierde usted aceptando a Cristo? Dígame. ¿Qué va a perder? No va a perder nada. Al contrario, lo gana todo. Porque Dios tiene preparado muchas cosas maravillosas para aquel que cree en Él y lo acepta. Bueno, ahora que ya ha quedado claro lo que significa nacer de nuevo, hagamos una oración. Señor Jesús, en esta oportunidad que tengo, quiero decirte que creo en ti, Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que vino a perdonarme mis pecados, y te reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Ten misericordia de mí, acéptame, lléname con tu Santo Espíritu
y inscríbeme en el libro de la vida. Te lo ruego, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Gracias por escuchar mi oración. Amén y amén.